Listo. Muy bien, hermanos, que la paz de Jehová nuestro Dios una vez más sea con todos ustedes. Damos inicio con este mensaje que le estamos dando continuidad. Ya es la tercera parte de no he venido a abrogar la ley ni los profetas. El Señor Jesús lo dijo. Y no es un tema en sí, sino es una explicación de los versículos que los han torcido desde los institutos. Pastor que entra a un instituto, pastor que sale creyendo que la ley de Dios ya fue abrogada, y ese es un error grandísimo. Entonces yo intento con la ayuda de Dios mostrar con las escrituras que la ley ni los profetas han sido abrogados. Entonces de ahí que explico todos los versículos complicados, difíciles de entender, especialmente me dediqué a buscarlos, entresacarlos para darles una explicación. Entonces, en el mensaje pasado o estudio pasado nos quedamos con Hebreos capítulo 7 y ya lo expliqué, 18 y 19, ya está explicado que no se refiere a la ley que fue abrogada, sino se refiere al sistema del sacerdocio levítico que entonces estaba vigente antes del Señor Jesucristo. De hecho, hasta los días del Señor Jesucristo todavía estaba vigente. ¿Cuándo es cuando ya se acaba, hermanos, se termina el sacerdocio levítico? Con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Ahí entra en vigor el cumplimiento de una escritura, la cual Dios con juramento dijo, y juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre conforme al orden de Melquisedec. Entonces ese orden de Melquisedec viene con juramento, y el juramento lo hizo Dios. Hermanos, entonces cuando el Señor Jesucristo muere, resucita, Él toma el lugar en el orden sacerdotal conforme al orden de Melquisedec, toma el lugar de los sumos sacerdotes. Así de que Anás y Caifás y todos los sumos sacerdotes que vinieron después de aquellos que se pusieron de acuerdo para matar al Señor Jesucristo, sus sacerdocios fueron nulificados. No la ley, sino todo lo que tenía que ver con el sacerdocio levítico. Muy bien, vamos a ver ese versículo. Ya lo vi, pero quiero retomarlo otra vez. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 22. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Es increíble cómo me quedo sorprendido, hermano, de veras, de la falta de temor de Dios de los pastores que leen este versículo y dice el Señor Jesús no lo dice Pablo ni Pedro, el mismo Señor Jesucristo dice: no piensen, o sea, no estén pensando que yo con mi venida abrogo, anulo la ley y los profetas. Yo no sé cómo se atreven a decir que como quiera fue abrogado. Y pone, hermanos, aquí pruebas de que continuará sin ser abrogada. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pregunta: ¿ya pasaron, hermanos, los signos de interrogación? ¿Ya pasaron el cielo y la tierra? ¿Ya no existen? Bueno, mientras existan jotas y tildes, la tierra va a seguir existiendo. El día que el cielo y la tierra desaparezcan, ¿cuándo va a desaparecer el cielo y la tierra? Acabar el tema, ¿va? La destrucción de la tierra. Después de los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión por poco tiempo. No dice cuánto tiempo, es que no lo sé, porque no lo dice la Escritura, pero poco tiempo pueden ser 100 años, 200 años, 50 años, no lo sé, nadie lo sabe. Pero después de que Satanás sea suelto de su prisión para engañar a las naciones, hermanos, y una vez que haga el trabajo que se le está diciendo que haga, engañar a las naciones,
Entonces, después de eso, ya se determinará quién será salvo y quién no será salvo de entre aquellos que no, hermano, no fueron arrebatados y que pasaron la gran tribulación. Bueno, después de los 1000 años, después del milenio de paz, de armonía, Satanás será suelto de su prisión, y después de eso, entonces la tierra será destruida. Cuando la tierra sea destruida, entonces pensaremos, hermanos, que la ley a lo mejor ya no funcione. A lo mejor. Porque no dice, hermanos, que la ley va a desaparecer. De hecho, la ley se va a cambiar, hermanos. Esta ley que fue elaborada minuciosamente para humanos, para personas, ¿verdad?, de carne y hueso, con alma, con espíritu, y que Dios, sabiendo lo que el hombre, cómo el hombre se iba a degenerar, se iba a corromper, de ahí que le dio leyes. ¿Dónde tenemos la muestra de que se corrompió? En Egipto. En Egipto estaba corrupto, era corrupto. Cuando Israel está 430 años cautivos, 400 años de cautiverio y 30 años el tiempo que duró José cuando él estaba al frente. Después de esos 30 años pasan 400 años que estuvieron en cautiverio. ¿Qué hizo? Corromperse Israel. ¿Qué es lo que Dios le dio? No matarás. ¿Por qué? Porque allá había asesinos. No codiciarás, porque codiciaban. No robarás, porque robaban. Y así los 10 mandamientos, que son la base, el fundamento de todos los demás mandamientos que posteriormente se dieron y que aquí están escritos en el Antiguo Pacto. Eso no ha pasado. Eso lo vamos a comprobar, lo vamos a mostrar, hermanos, en otro mensaje, pero que tiene que ver con la ley de Dios. Muy bien. Dice, de manera, el 19, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, o sea, jotas, tildes, que vienen siendo signos de admiración, signos de interrogación, esas son las jotas y las tildes. Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Saben que todos esos pastores, hermanos, que dicen que la ley ya pasó? Dios en su misericordia no va a dejar que se pierda, pero van a ser llamados muy pequeñitos. Tú no vas a enseñar, tú no vas, pero es que yo fui el maestro, yo fui el apóstol de apóstol, fuiste, aquí ya no eres, siéntate para que aprendas. ¿Quién les va a enseñar, hermano? Pues no es por nada, pero todos aquellos que guardamos la ley de Dios somos los que les vamos a enseñar. Y es lo que dice aquí, no lo digo yo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, repito, no hay mandamientos pequeños como robar es un mandamiento pequeño, codiciar es un mandamiento pequeño, no, esos son mandamientos gravísimos, peligrosísimos, y a los mandamientos pequeños a los que se está refiriendo es, hermanos, a los signos de interrogación, de admiración, eso es lo que a los que se está refiriendo, que aquí los menciona como jotas y tildes. Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Cuál reino de los cielos? En el reino milenial, hermanos. Porque allá en los cielos, allá no existe adulterio, allá no existe fornicación, allá no existen maldiciones, allá no maldiciones, o sea, palabras altisonantes, allá no existe, hermanos, a causa de que allá no hay bodas, no hay matrimonios, y si no hay bodas ni matrimonios, eso significa que no hay adulterio ni fornicación. No hay fornicación porque allá no hay sexo, y si sí hay sexo, la palabra de Dios no dice, y si no dice, entonces yo digo que no hay sexo, porque no se puede demostrar. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Repito, en el milenio, está refiriendo al reino milenial. Hermanos, ¿por qué? Pero ahí dice el reino de los cielos. Hermanos, vámonos a las parábolas y vamos a encontrar, ¿a qué compararé el reino de los cielos? ¿A qué compararé el reino de los cielos? Lo voy a comparar a una red, lo voy a comparar a un mercader, lo voy a comparar a una perla, lo voy a comparar a un grano de mostaza. El reino de los cielos se está comparando aquí en la tierra. Entonces, en el milenio, el reino de los cielos en toda su magnitud, al 100% se estará viviendo, porque ya no va a haber dentro del pueblo de Dios que alcancemos el nuevo cuerpo, incluyendo, hermanos, a los que pasaron la gran tribulación, que no tienen un nuevo cuerpo. Se supone que no van a robar, ya no van a adulterar, no van a fornicar, porque el mismo Señor Jesucristo será el Rey de Reyes. Ya sería el colmo que sigan haciendo eso. Lo van a seguir haciendo, pero los paganos, porque va a haber paganos. Bueno, hasta ahí haciendo. Vamos al siguiente versículo. Aquí tengo 4 versículos para mostrar
hermanos, el cambio que se hizo en la ley. De una ley material, de una ley de ritos, a una ley espiritual. Tengo 4 versículos. No es 1 ni 2, son 4 versículos. Y si la ley es espiritual, entonces tenemos que interpretarla espiritualmente, tenemos que trazarla espiritualmente. Hebreos 7:12. Dice así: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Por qué menciona específicamente el sacerdocio? Porque ya lo dije, el capítulo 7 está hablando del sacerdocio levítico, que es el que se cambió, y en el lugar del sacerdocio levítico, en el lugar del orden sacerdotal de Leví, se quedó el nuevo sistema de sacerdocio, que viene siendo de Melquisedec, ¿verdad? Entonces el sacerdocio de Melquisedec, hermanos, es espiritual. El sacerdocio de Leví, ¿qué había, hermanos? Ritos, sacrificios de animales, hermanos, no solo sacrificios de animales, sino también había el aceite de la santa unción, existía el incienso aromático, el cual Dios dio, hermanos, medidas y nombres de los elementos que se iban a utilizar tanto para hacer el aceite de la santa unción como el incienso, y así todo, hermanos, incluyendo la sal, porque se usaba sal, las libaciones, derramar el vino, todo eso en la ley, en el sacerdocio de Leví fue material. En el sacerdocio de Melquisedec es espiritual. Por eso la ley se tiene que trazar espiritualmente. Por ejemplo, el Salmo 68:18 dice: ¿por qué observáis, oh montes, al monte que Jehová deseó para su morada? Los montes no observan. ¿A quién se refiere? Se está refiriendo a agrupaciones, congregaciones o iglesias. ¿Y cuál es el monte que Jehová deseó para su morada? El monte de Sión, no hay otro, no ha cambiado. El monte Sión es pasado, presente y futuro. El monte Sión no es terrenal, el monte Sión viene del cielo. Y aquí en la tierra se puso, por decir algo, en sombra, al monte Sión en sombra. Que después hablaremos de eso. Muy bien. Mateo 7:12 dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Hermanos, hace 100 años había ley de tránsito. ¿Cómo? Ley de tránsito. Ley bancaria. Sí, ya había ley de tránsito. ¿Hace 6 años o 4? 100 años. Hace 50 años. Hace 80 años. Oigan, vamos a encontrar carros de 1935. Ya había carros, esos que les daban crán, como el que tenía mi hermano Samer, bien viejitos, en 1930. Entonces, para el año 2020 ya casi pasaron los 100 años. Sin embargo, la ley del tránsito no es la misma a la de ahorita. ¿Por qué? Porque ahorita hay carros muy veloces. Oigan, hace 100 años había bancos y las leyes en los bancos no son las mismas de ahorita. ¿Por qué? Porque ahorita son bancos con una tecnología muy avanzada que se requirió de otro tipo de leyes. Bueno, lo que sucedió, la ley dada a los sacerdotes levitas fue cambiada porque vino un sacerdocio mejor. Porque la ley dada a los sacerdotes levitas no perfeccionaba. La ley, hermanos, que ahora viene en el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, perfecciona. Pese a que la mayor parte de los pastores enseñan que no hay perfección en la iglesia de Dios, por supuesto que hay perfección. Y se puede demostrar que hay perfección. Pero ese es otro punto. Entonces, Juan 4, 23 y 24. Vamos a ver Juan 4, 23 y 24. Dice así: dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Cómo adoraban en la ley, hermanos, bajo la ley? ¿En espíritu o en la carne? En la carne. Todas las ofrendas que le llevaban a Dios para que ellos pudieran, hermanos, ser perdonados, Era carne. eran carne, animales.
o harinas, o vinos, o aceites, pero eran materiales. Ahorita, incienso, ahorita en este tiempo. Proféticamente David en el Salmo 104 dice, suba como el incienso mi oración. Entonces, ¿qué representa el incienso? Representa la oración. ¿Qué representa? El aceite que usaban en la antigüedad, el aceite de la santa unción, ¿qué representa? Desde Génesis, hermano, lo encontramos cuando Noé manda una paloma. Manda una paloma a ver si ya no hay agua, y la paloma va, y luego 7 días después la manda otra vez, y viene la paloma con una hojita de olivo en su pico. ¿Qué representa la paloma? Ustedes pueden ver que a Juan el Bautista le dijeron, a quien veas que viene el Espíritu Santo en forma corporal como paloma y que se posa en él y permanece. ¿Qué representa la paloma? Al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué representa la hojita de olivo? El aceite. ¿Qué representa el aceite espiritualmente? Entendimiento y conocimiento. Representa las dos cosas, pero también representa el Espíritu Santo. Entonces, todas son claves, hermanos, que vienen en la palabra de Dios, y que yo no sé, ¿verdad? Porque yo no sé si hay libros que hablen de eso, porque pues no lo sé. Tampoco sé si habrá alguien más que hable de eso. Yo solo sé que en la palabra de Dios viene y pues de ahí lo sacamos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en este tiempo ya no necesitamos, hermanos, traer aceite de olivo para poder ser ungidos del poder de Dios. ¿Qué necesitamos? Necesitamos al Espíritu Santo. El aceite de olivo no nos va a funcionar, nos va a hacer funcionar el Espíritu Santo. Hermano José, entonces, ¿por qué usas aceite cuando vas a orar por un enfermo? Porque el Señor Jesucristo dijo que usáramos aceite. Si el Señor Jesús no hubiera dicho eso, pues yo no uso aceite. El apóstol Santiago dijo que hay que usar aceite. Si ellos no hubieran dicho eso, pues no usamos aceite, ¿verdad? Entonces a veces nos pescan de sorpresa en otro lugar. Hermano, ¿podrías orar por mí porque me siento mal? Pero no traigo aceite. Por eso yo pregunto, hermano, ¿tienes aceite? No tenemos aceite. Bueno, entonces vamos a hacer una oración y en el nombre del Señor Jesucristo lloramos. ¿Por qué? Porque sabemos que ni siquiera es el aceite. El aceite es un punto de obediencia nada más, porque el aceite no sana, hermanos, no sana. El que sana es el poder de Dios, no el aceite. Entonces dice, hermanos, el 4:24 de San Juan, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Ya no podemos adorar, hermanos, a Dios en espíritu y en verdad. Por ejemplo, ¿cómo será adorar en espíritu y en verdad? Bueno, resulta que yo pequé y Dios me pide que lleve un animalito. Llevo un animalito bajo la ley, sacerdocio levítico, y le ofrezco un animalito. Es literal. Eso no es adorar a Dios espiritualmente. Pero resulta que yo pequé en este tiempo y el Señor Jesucristo es el animalito. Él cumple todos los requisitos, hermanos, de machos cabríos. Acuérdense que cada Rosh Chodesh, cada luna nueva, era un macho cabrío. 12 machos cabríos 24 machos cabríos cada año. 12 meses. 12 machos cabríos, no 24, 12 machos cabríos, uno por mes. Pero no eran los únicos machos cabríos que se ofrecían. Ya saben, el Yom Kippur se ofrecían 2 machos cabríos, pero eso era cada año. Pero no eran los únicos, porque había otras ocasiones que ofrecían machos cabríos. Así sean machos cabríos, carneros, corderos, palominos, tortolitas, todo eso era material y se quita para poner, hermanos, en el nuevo sistema de orden del sacerdocio de Melquisedec, y se pone el Señor Jesucristo. Y ahí el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, que quita los pecados del mundo. Entonces, yo pequé, ustedes pecaron, nosotros pecamos, ya no necesitamos animalitos. Ahora lo que necesitamos es humillarnos, confesar nuestros pecados al Padre, y en el nombre del Señor Jesucristo, Él, mucho más poderoso, hermanos, que la sangre de cualquier animal y de todos los animales juntos, es la sangre del Señor Jesucristo, y nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿qué es espiritualmente? Espiritualmente significa que tenemos que apartarnos de carnalidades, de materialismo que nos hermanos, que nos pueda contaminar. Por ejemplo,
perdón, en una ocasión un ingeniero me daba muchos billetes, ¿sí? Como tantos así. Le dio a uno y a otro, y a ingenieros y a arquitectos. Y luego llegó conmigo, órale chavos, ahí te va. Y yo le dije, ¿y eso de qué es? Digo, tú agárralos. No, esto no me huele bien. ¿De qué es? No, pues, tú agárralos. Entonces un arquitecto dijo, no, nos va a delatar. Dije, no, este dinero es sucio. Si yo hubiera agarrado ese dinero, hermano, me contamina. ¿Dónde está mi espiritualidad? ¿Sí me entiende? Hay cosas que nos contaminan porque son de origen malo, de origen no legal, no honesto. Entonces, los hijos de Dios en este tiempo tenemos que apartarnos, como dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 7:1. Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Eso, hermano, contaminación de carne y espíritu, nos quita la santificación, nos quita la espiritualidad y no podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Las cosas cambiaron del antiguo pacto al nuevo pacto, las cosas cambiaron radicalmente. ¿Cómo eran los fariseos, hermano? Carnales, materialistas, cizañudos, asesinos espirituales, fornicarios y adúlteros espirituales. Por eso fueron desechados por el Señor Jesucristo. ¿Qué les dijo, hermano? Dijo, fariseos hipócritas, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Ahora Dios pedía espiritualidad y ellos de espirituales no tenían nada, hermanos, nada. Dice, ¿cómo pueden hablar lo bueno hacer lo bueno siendo malos? No se puede, no eran espirituales. Entonces la ley, hermano, se cambia de una ley materialista a una ley espiritual. La ley materialista, la persona simplemente haga lo que Dios le dijo. No comerás estos animales impuros, no los comas. No guisarás al cabrito en la leche de su madre, no guises al cabrito en la leche de su madre. No te acostarás con mujer menstruosa, no te acuestes, no tengas relaciones con mujer menstruosa, con tu mujer que está menstruando. No te comerás animal despedazado por bestia, solamente no lo hagas, no. Así era la ley. Pero en este tiempo, hermano, no solamente es guardar los mandamientos, sino que tenemos que santificarnos, consagrar. Una de las cosas que más nos santifican, hermano, ¿saben qué es? La oración y la lectura. Y eso es personal. ¿Qué más santifica? Cuando un predicador está bien santificado y Dios lo usa en el mensaje que está dando, la gente se va a santificar, también se va a santificar. ¿Y qué origina eso? Adoradores espirituales, porque Dios es espíritu y es lo que Dios busca. Muy bien, estamos hablando por lo del cambio de la ley material a la ley espiritual. Romanos 7:14. Dice así, 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? Hermanos, si la ley es espiritual, entonces los guardadores de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, deben ser espirituales. ¿Por qué es espiritual? Si la ley fuera material, no hay problema. Seguimos carnales, materialistas, materializados. La ley dice, no matarás. Pero Dios dice, maten a todo ese pueblo. ¿Verdad que sí? La ley dice, no fornicarás. Pero Dios le dice al profeta Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria y ten hijos fornicarios de ella. O sea, Dios puede decir eso a sus siervos, sus profetas. Dios dice, hermanos, que el hombre debe de ser, no debe de exhibirse, no debe de exhibir su cuerpo. Pero al mismo tiempo Dios le dice a Isaías, ve y descálzate, quítate las sandalias, los zapatos y también la ropa y ándate por 3 años, hermanos. Ya no me acuerdo por cuánto. Eliminamos lo de 3 años, se me olvidó. Hermano, dice descalzo y desnudo. ¿Qué estaba enseñando Isaías, hermano? No lo voy a decir como está escrito porque se oye muy feo, pero estaba enseñando las pompis por meses y meses. Dios dice una cosa, hazla. Dios dice no matarás y lo dice mata a ese, mátalo, porque si no. Dios dice, por ejemplo, un profeta
que hermanos, que le dijo a un ciudadano de ahí de Israel, le dijo, golpéame por palabra de Jehová, y el ciudadano de Israel le dijo, no, ¿cómo te va a golpear? Dice aquí que va a venir un león y te va a matar, y le salió un león y lo mató. Va con otro ciudadano y le dice, golpéame por palabra de Jehová, le dio un golpe, hermano, lo sangró, y así sangrado va con el rey y le dice lo que le tenía que decir. Bueno, el punto es, hermano, que cuando Dios hizo una cosa, hay que hacerla. Ya ahorita ya cambiaron las cosas, ¿verdad? Eso fue bajo la ley. Muy bien, hermanos. Romanos 7:14 dice que la ley es espiritual y no hay forma de malinterpretar eso tampoco. Último versículo, 1 Corintios 2, 13 y 14. 1 Corintios 2, 13 y 14. Algo más, hermano, de la ley es espiritual. La ley es espiritual. ¿Cómo podemos trazar, hermanos, espiritualmente todo lo que viene en la ley? Son demasiadas cosas. Las piedras, las rocas, porque es diferente piedra a roca, ¿eh? La piedra es pequeña y la roca es grande. Las nubes, las palmeras, los árboles, los cedros, los animales, ya sean corderos, carneros, bueyes, bestias, leones, leopardos, hermanos, tierra seca, tierra mojada, tierra desértica, ríos, aguas, lagunas. ¿Cómo lo podemos interpretar espiritualmente para poder mostrar que la ley es espiritual? ¿Cuáles son las claves? Con las claves se interpreta. No hay pierde porque Dios mismo lo dice. Por ejemplo, el heno. ¿Cómo podemos interpretar el heno? Por ejemplo, Corintios, 1 Corintios 3. No lo pongas, hermano, déjame cerciorarme que sí es el 3 y que es primera. 3, 1 Corintios 3. No, sí es 1 Corintios 3, hermano, 11 al 14 dice. Aquí habla espiritual. Aquí está hablando espiritualmente. 1 Corintios 3, 11 al 14. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. ¿Cuál es el fundamento? Es un cimiento. Pero como es espiritual, entonces ese cimiento, ese fundamento poderoso es, aquí lo dice, Cristo. El Señor Jesucristo. Él es ese fundamento. 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, hermanos, ¿quién está edificando en el Señor Jesucristo oro? Plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Quién? Diremos, pues sí, dinero, ofrendas. Sí, pero eso es por separado. Una mujer dijo que el que no diezme se va a ir para el infierno. Yo no me atrevería a decir eso. Eso lo define solo Dios. Hermanos, lo que sí digo es que está violando un mandamiento y pues le va a ir mal. No creo que le vaya a ir bien. Entonces, la persona ofrenda, la persona diezma, pero hermanos, nadie ofrenda y nadie diezma ni oro ni plata. Ofrenda cobre, bronce, depende de qué está hecho la moneda, ¿verdad? Ofrenda papel moneda. Pero ¿quién ofrenda oro y plata? Pablo no está hablando de moneda, ni de oro material, plata material, ni piedra. ¿Quién, hermanos, ofrenda piedras preciosas? Nadie, ni siquiera los ricos. Entonces no está hablando de eso. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare, en el 3:12 de 1 Corintios, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Es decir, cuando venga el Señor Jesucristo, ahí se va a declarar todo. Pues por el fuego será revelada. Cuando vengan las pruebas, se va a ver, hermano, el oro que nosotros dimos, la plata, las piedras preciosas, la madera, el heno, se va a ver. ¿No es eso? ¿Qué es, hermano? Gente. Para poder demostrar que es gente, nos tenemos que ir a la ley, hermano, y ahí vamos a encontrar el oro, la plata, el bronce, el heno, la madera, la leña, vamos a encontrar todo, y es gente. La clave indica que es gente. Pero eso hasta que veamos la clave. Entonces dice el 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, ¿qué es lo que sí se va a quemar, hermanos? El heno, la hojarasca, la madera, todo se va a quemar.
¿Qué es? Es gente. Gente que cuando venga la prueba no la va a pasar. De hecho, hermanos, la prueba está viniendo continuamente, constantemente. En todas las generaciones viene la prueba, y cuando viene la prueba ahí se está viendo quién es heno, quién es hojarasca y quién es madera o leña. Pero también se está viendo quién es oro, quién es plata, quién es piedra preciosa. Por eso he dicho, hermanos, que el oro representa a la esposa, la plata a los invitados, y las piedras preciosas ahí van entre la esposa también. Y la madera, pues esa, como que esa va a pasar la gran tribulación a ver si aguanta la prueba. Muy bien. Entonces, la ley espiritual implica muchas cosas, hermanos, que no puedo detenerme ahorita de momento en eso, pero ya me detendré en un momento para dar un mensaje especial, para definir con suficientes versículos de la palabra de Dios, del Antiguo y del Nuevo Pacto, definir a qué se refiere que la ley es espiritual. Otros ejemplos. En la Pascua de la ley se sacrificaba un cordero. En la Pascua, hermanos, después del Señor Jesucristo, ya no se sacrifica un cordero, porque el cordero es el Señor Jesucristo. El cordero material de la ley fue material, bajo la ley fue material, el cordero bajo la gracia es espiritual. ¿Verdad? Ok. Vámonos a otro versículo. Bueno, ya terminamos con esta parte de que la ley es espiritual. Vamos a continuar. Gálatas 3, 24 y 25. Gálatas 3, 24 y 25. Dice así. A ver, le voy a leer desde... Ay, es que es todo el capítulo, pero bueno, déjenme, voy al punto nada más. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Para los judíos, hermanos, la ley fue una ayuda, porque ayo es una ayuda. La ley fue una ayuda hasta el Señor Jesucristo. Ahora, si no nada más está el Señor Jesucristo, entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo dijo, no piensen que he venido a abrogar la ley ni los profetas? Eso ahí hay una confusión en mucha gente que piensa que como la ley fue la ayuda, el ayo, para llegar hasta Cristo, entonces el Señor Jesucristo ya cumple toda la ley y es abrogada, es anulada. No es así, definitivamente. Porque si fuera así, el Señor Jesucristo no hubiera dicho que no venía a abrogar la ley ni los profetas. Ahora, ¿a qué se refiere entonces, hermano Eliab? Bien claro, hermanos. Dice, de manera que la ley, estamos en Gálatas 3:24, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, es decir, la ley material, la ley ritualista, la ley con animales y sacrificios y abluciones y libaciones y todo eso, fue hasta el Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo en adelante, hermanos, ya no vamos a usar nada de eso. Pablo ya no lo usó, mismo Señor Jesús ya no usó, aunque Él vivió bajo la ley, Él no usó nada de eso. Entonces, ¿a qué se refiere? Para llevarnos hasta Cristo, quiere decir que la ley material, el ritualista, con el sacerdocio levítico, fue hasta el Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo para adelante, hermanos, que entra un nuevo sacerdocio, el sacerdocio Melquisedec, ahora con una ley espiritual, no otra ley, sino con una ley espiritual. Dice el versículo 20, el mismo 24 dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe. No podemos, hermanos, ser justificados del pecado por animales. No podemos. Eso ya quedó abrogado. Fue eliminado. Ahora somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, todas esas personas que durante muchos años me atacaron, hermano, diciéndome que yo era maldito, que yo estaba bajo la ley, nunca entendieron. No tenían entendimiento, no tenían discernimiento. Nunca entendieron que yo jamás, hermanos, he pensado, he razonado que soy salvo y soy perdonado por las obras de la ley. Ni soy salvo, ni soy perdonado, porque el que salva al Señor Jesucristo,
Y el que me perdonó de mis pecados no fue ningún animal de la ley, sino fue el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, y su sangre que se derramó en esa horrible cruz, hermanos, es la que me limpia de todo pecado a mí y a todos los creyentes en el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, creer en el Señor Jesucristo y pensar que su sangre nos perdonó nuestros pecados, abroga la ley, confirma la ley espiritual, no material, espiritual. Tiene que ver con Hebreos. Si se fijan, hermanos, no se contradice absolutamente nada. 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Es decir, ahora tenemos fe en el Señor Jesucristo para salvarnos. Ya no estamos bajo ayuda. Es decir, no necesitamos, hermanos, ni guardar el Shabbat que es, no un día a la semana, no, el Shabbat que es. No necesitamos, hermanos, celebrar las fiestas para salvarnos, ni una fiesta. No necesitamos, hermanos, celebrar la luna nueva para salvarnos. No necesitamos, hermanos, ofrecer sacrificios de animales para perdonarnos. No necesitamos nada. Ya no estamos bajo ayo. Ahora, que ya no necesitemos nada de aquello, hermanos, ¿significa que Dios lo abrogó? No, lo confirma. Por eso celebramos las fiestas. ¿Por qué? Porque hay otra cosa. Pablo celebró las fiestas. Ahorita en un versículo que va a salir, voy a ver esa parte. (25) Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, ya no necesitamos absolutamente nada de la ley para salvarnos, pero eso no significa que la ley se abrogó. Ahora, si ya no necesitamos nada de la ley para salvarnos, hermanos, porque el Señor Jesús nos salva, entonces, pues vamos a cometer adulterio, vamos a robar, vamos a violar, vamos a matar, vamos a hacer todo lo que la ley condena, que al cabo ya no necesitamos la ley, ya no necesitamos la ayuda de la ley. Eso es otra cosa, son mandamientos. Si se fijan, hermano, que cómo tuercen las escrituras, aparte que las tuercen, se contradicen constantemente todos los que dicen que la ley de Dios ya pasó. Si la ley de Dios ya pasó, dijo un pastor de la Iglesia de Cristo hace muchos años, allá en Atlanta había un hermano que lo avergonzaban con lo de la ley de Dios, y me dijo a mí que si yo quería ir. Y digo, no, ya me tienen hasta aquí los pastores, no entienden, no cambian, no tiene sentido, voy a perder mi tiempo nada más. Hermano, pero me siguió insistiendo. Un día mi hermano Natán, el pastor de allá de Atlanta, dice, no vas a ir. Digo, no. Ya no me dijo nada. Después dije, pobre hermano, hombre, lo siguen avergonzando. Ya le dije, está bien, hermano, haz una cita con el hermano ese y vamos a ver. Ya me dijo cuándo y a qué horas y qué día y todo eso, hermanos. Y me dice mi hermano Natán, dice, no te vas a preparar. Y yo, no me voy a preparar. ¿Qué es prepotencia, es altanería, es soberbia eso o qué, hermanos? Miren, les voy a platicar esto. Empezó a llover mucho, y entonces iba un hombre a caballo a anunciarle a su pueblito donde estaba su familia y toda la gente del pueblo, anunciarle que se salieran porque iba a llover demasiado y se iba a inundar ahí. Pero cuando él va llegando al pueblo hay un río, y ese río pues ya va muy crecido. Entonces él nomás dice, en el nombre sea de Dios, y lo brinca, va con todo el caballo, y avisa allá al pueblo. Pero luego viene otro, hermanos, con el mismo propósito de avisarle al pueblo, y ve que el río está bien crecido, y él se baja del caballo y empieza a orar, Señor, ayúdame, mira, Señor. Y en lo que él está orando, está perdiendo el tiempo, el río está creciendo y va a inundar el pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos estar preparados siempre, hermanos. ¿A poco yo sé las preguntas que me van a hacer? No tengo ni idea que me van a preguntar. Debemos estar preparados. Hay dos preparaciones, la lectura y comportarnos lo mejor que podamos. Entonces cuando mi hermano me pregunta, ¿no te vas a preparar? No, ni siquiera sé qué me va a decir ese hombre. Vamos a tratar el punto de la ley,
Y el punto de la ley, hermanos, pues las traigo de memoria, hermanos. Todas las tengo apuntadas, pero las traigo de memoria ya. De tantas veces que debatí con pastores del mismo punto de la ley. Y fuimos él y el hermano ese, ¿verdad?, que avergonzaba, y yo. Y bueno, para no hacer el largo esto, hermanos, porque se alargó, fueron como unas 12 horas. El debate fue como unas 12 horas. Ese hombre sabía bastante versículos de memoria, hermanos, sabía mucho más que yo, de memoria, pero solo sabía versículos de memoria. Una cosa es saber versículos de memoria y otra cosa es conocer ciencia. Cualquier niño que usted le enseñe un versículo por semana, hermanos, en un año se va a memorizar casi 50 versículos, en un año, pero no tiene ciencia, es un niño. Así, memorizar versículos, cualquiera lo puede hacer, bueno, cualquiera menos yo, no se me queda, ¿verdad? Pero ciencia es otra cosa. Entonces, por supuesto que perdió. Cité esto, hermanos, porque ese hombre dijo que la ley de Dios ya había pasado, porque íbamos a hablar de la ley, ¿verdad? Ya había pasado, y yo le dije que me mostrara un versículo y me sacó los versículos que estoy citando. Él me sacó algunos. Dije, lo estás torciendo. Dijo, no solamente ya pasó la ley de Dios, sino aún los 10 mandamientos ya no valen. Porque yo le dije, entonces la ley de Dios ya fue abrogada. Tú puedes matar, puedes violar, puedes adulterar. Dice, es que también los 10 mandamientos fueron abrogados. Fíjate, hermanas, ¿dónde están de torcidos? Entonces tú puedes engañar a tu mujer y no te va a pasar nada. Ni siquiera vas a tener problemas con tu esposa. Tu esposa te puede engañar y no hay problema. Puedes tú ver la desnudez de tu madre y de tu padre. Puedes acostarte con tu suegra, tener relaciones con tu hija, con tu hijo. ¡Qué tontería! Era un banquero, grandote, hermano. Parecía un ángel, estaba bien parecido. Ojos de color, blanco, güero, y yo bien chaparrillo y feo, pues como que no checábamos, ¿verdad? Pero, hermanos, no consiste el conocimiento, la sabiduría no consiste en la apariencia del hombre, sino dirección del Espíritu de Dios necesitamos, ayuda de Dios. Entonces, hermanos, ciertamente la ley de Dios fue ayuda para Israel, para llevarlos al Mesías, no al gentil. El gentil no entraba, el gentil entró. ¿Cuándo entró, hermano? El gentil empezó a entrar después de que el apóstol Pedro tiene la visión. Pedro mata y come, ahí entra el gentil. De ahí se pasa a Cornelio junta a toda la familia y amigos así más cercanos, y ahí entiende el apóstol Pedro que Dios no hace acepción de personas. Y no nomás él, los de la circuncisión, porque ahí iban también unos sacerdotes de la circuncisión, también entendieron que era la entrada para el gentil. Y de ahí hasta la fecha, mientras cada vez hay menos judíos, cada vez hay más gentiles, ¿verdad? Muy bien, entonces, hermanos, el hecho de que la ley haya sido la ayuda para Israel, para llevarlo hasta el Señor Jesucristo, no abroga la ley, porque si abroga la ley, entonces, hermanos, hay leyes morales que son morales. ¿Cómo van a ser abrogadas? Hay profecías, hermanos, profecías de Ezequiel, profecías de Daniel, profecías de Zacarías, profecías de Génesis, profecías de Isaías. En el antiguo pacto, hermanos, casi todos los profetas profetizaron cosas para este tiempo. Entonces, si la ley fue abrogada, entonces, ¿y las profecías? Por eso les digo, hay mucha incongruencia en los pastores que dicen que la ley de Dios ya pasó y citan escrituras de la ley para decir profecías. Entonces, ¿ya pasó o no pasó? ¿Sí o no? Como que no se definen. Pero ¿saben por qué? Porque desde los institutos vienen como los caballos, nomás viendo así, no ven para las orillas. Muy bien, nos pasamos a ¿estamos? A 25, Romanos 10, 4 y 5. Romanos 10, 4 y 5. Hermano, a la hora de pararnos. 15. Faltan 15, ok. Romanos 10, 4 y 5 dice así. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos.
Muy bien, hermanos. Me enfoco en nuestros versículos porque si no me tardo más. El fin de la ley es Cristo. ¿Qué significa fin? Pues término, ¿verdad? Pero hay otra definición. Fin también es propósito. Hermanos, ¿con qué fin vinieron aquí? Pues para escuchar la palabra de Dios. Propósito. ¿Con qué fin hacemos reuniones por semana? Con el propósito de que se congregue. ¿Con qué fin trabajamos? Pues para sacar dinero, sino que comemos. Así. El fin no siempre significa término, también significa propósito. Sin embargo, lo vamos a aplicar como término, no como propósito, como término. Ok. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Ok. El término de la ley ritual, material, es Cristo. ¿No contradice, ¿verdad? Para nada. Son versículos tan sencillitos, hermanos, que los tuercen. Porque les digo, los tuercen porque a mí me los aplicaron por muchos años y no los entendía y no los aceptaron tampoco. Apenas te iba a comentar eso, que te puedan sacar esa escritura que dice. Bueno. La que dices ahorita. Porque el fin de la ley es Cristo. O sea, con eso te pueden sacar esa escritura diciendo que ya la ley ya pasó por esto. Sí, son sus versículos favoritos, esos son los que sacan. Sí, cierto, el Señor Jesús le puso fin a la ley de ritos. Junto con la ley de ritos, hermanos, se elimina, se cambia, se hace a un lado el sacerdocio levítico, que era lo de los ritos. No hay mucha ciencia. Ok. El fin de la ley es Cristo para justicia, es decir, para que te justifique. La ley ya no te va a justificar porque el Señor Jesucristo le pone fin. Es decir, la ley no te va a justificar significa que los sacrificios de animales, la sangre de los animales, la ceniza de la vaca roja, no te justifican para eliminarte el pecado. Porque el Señor Jesús le puso fin a eso. Ahora el que te justifica es el Señor Jesús, su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, eso es lo que nos justifica. Muy bien. Cuando dice el 4, para justicia todo aquel que cree, significa que nuestra justicia es el Señor Jesús. No es la ley ni las obras de la ley. No nos sirven para nada las obras de la ley. No nos ayudan absolutamente para nada. ¿Saben qué? Nos condenan. Porque el que quiera salvarse por obras de la ley, tiene que guardarla toda. Es imposible. Si los judíos no podían, menos nosotros que somos gentiles. Muy bien, y hasta ahí le dejamos. Nos pasamos, hermanos, al Mateo 11:13. Mateo 11:13. Dice así: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Verdad que indica como que hasta Juan? Ok. Hermano, si lo tomamos así como dice hasta Juan, entonces, ¿por qué el Señor Jesús? ¿Por qué es el Señor Jesús el que dijo esto? ¿Por qué el Señor Jesucristo? Vamos a enfrentar dos versículos de Él mismo. Él dijo: no vengo a abrogar la ley ni los profetas. Él dijo: todos los profetas de la ley nomás son hasta Juan. Como que hay una contradicción, ¿verdad? También hay una contradicción en todos los demás versículos que ya mencionamos. Ok. Vamos a ver cómo dice otra versión. Otras versiones no dicen así. Dicen, hermano Eliab, dicen: porque todos los profetas y la ley hablaron o profetizaron acerca de Juan. Fíjense cómo cambió, ¿eh? Todos los profetas y la ley profetizaron acerca de Juan, no hasta Juan. El cambio lo hace hasta o acerca. Hasta Juan significa que la ley ya no vale. Y si decimos, hermanos, que la ley es hasta Juan nada más, entonces volvemos al mismo problema. Y todos los mandamientos morales de la ley, ¿qué vamos a hacer? Todas las profecías de la ley, ¿qué vamos a hacer? Entonces es lógico pensar que los profetas profetizaron acerca de Juan. Los profetas y la ley profetizaron acerca de Juan. ¿Sí se entiende, hermano? Muy bien, nos pasamos a otro.
Romanos 3:20. Dice, vamos a leerle desde el 18, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a explicarlo. Una, nosotros no estamos bajo la ley. Nunca hemos estado bajo la ley. El gentil son los judíos. En el tiempo de Pablo, hermanos, estamos hablando ahí por el 55, 60, no recuerdo cuándo se escribió la carta a los romanos, pero seguía habiendo muchos judíos, hermanos, que no querían, no aceptaban al Señor Jesucristo como el único suficiente para salvar. Ellos querían todavía seguir dependiendo de las obras de la ley. Por eso Pablo dice, el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Romanos, oigan, romanos son gentiles. Cuando esta carta se manda a Roma, es, hermanos, porque hay un problemón en Roma. Están echando a todos los judíos de Roma. Y los que se están quedando al frente de las cosas de Dios son romanos. Entonces, había judíos que habían enseñado a los romanos que tenían que estar sujetos, hermanos, a los mandamientos de la ley. Judíos que moraban en Roma. Ok. Entonces, dice el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de la ley. Esto significa, hermanos, ¿de qué está hablando Pablo? Miren, básicamente lo que la ley encierra, todo lo que se encierra es acerca del pecado. ¿De qué manera el judío, de la tribu que sea, de Neftalí, de Isaacar, de Gad, de Aser, de la tribu que sea, el judío, hermanos, dependía de las obras de la ley para salvarse? Porque Dios le había dicho, haz estas cosas y vivirás. Entonces, para ellos poder vivir en el reino de Dios, ellos tenían que guardar la ley de Dios. Y en el tiempo de Pablo seguían aferrados a eso. Por eso Pablo escribe a los romanos, por las obras de la ley, ningún ser humano se va a justificar. Esto significa, hermanos, que las obras de la ley o la ley ya no funcionan. No, está hablando de las obras de la ley que tienen que ver con la salvación, hermanos, con el perdón de pecados. De eso es lo que está hablando. Está hablando también, hermano, de que yo me voy a poner un punto porque guardo el Rosh Hodesh, la luna nueva, y otro punto porque guardo Pentecostés, porque guardo... No, hermano, no me agrega puntos. El Señor Jesucristo en nuestra salvación no se le tiene que agregar absolutamente nada de la ley para que nuestra salvación esté completa. Él hizo una obra completa, perfecta, y para siempre, siempre y cuando nosotros permanezcamos atados a la vid o agarrados de la mano del Padre. Si alguien hermanos, se aparta de la vid, entonces hasta ahí llegó. Si alguien se suelta de la mano del Padre, hasta ahí llegó también. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok. Si no hay ley, hermanos, pues ¿cómo sabemos que es pecado? Si no hay ley de tránsito, pues, hermanos, si no hay ley, por ejemplo, en tránsito, ¿qué pasaría, hermano Leal, si no hay ley en tránsito? Es decir, no hay semáforos, no hay altos, no hay precaución, ahí no hay ley. Muertes y muertes y muertes y más muertes, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay ley, así. Si no hay ley, hermanos, por favor, si no hay ley de Dios, entonces somos un pueblo desordenado. Un pueblo sin ley, ahí la ley del más fuerte. Ustedes llegaron a ver películas de vaqueros, ¿no? Ahí la ley era del más fuerte. Yo también. La ley era la más fuerte. Así, hermanos, es imposible pensar que el pueblo de Dios no tenga ley. Miren, en las cantinas hay ley. En los antros hay ley. Hay reglas, y reglas son leyes. En las escuelas hay ley. En los kinders, preparatorios, universidades hay ley. Hermanos, los animales tienen leyes, los astros tienen leyes. ¿En qué cabeza cabe que el pueblo de Dios, hermanos,
no debe tener leyes. Qué barbaridad, ¿eh? Dice hermano Lía, qué barbaridad. Con estos pastores que enseñan así. Pobre gente, ¿cómo está, hermano? ¿Te estás fijando que están bien mal, verdad? Muy mal, hermanos, pobrecillos. Pero cuando venga el reino milenial, hermanos, ahí se les va a enseñar todo lo que nosotros ahorita ya tenemos. Ya lo tenemos. Y lo que no entendimos, pues ahí lo vamos a entender. Y lo que no se nos dio, ahí se nos va a dar, porque hay muchas cosas que, pues, que no entendemos, ¿verdad? Como quiera, hay muchas cosas que no entendemos. Muy bien. Estamos en Romanos 3:20, ¿verdad? Ya lo hablé. Y vámonos a último versículo, hermanos. Romanos 3:27 y 28. Último versículo de esta serie. Romanos 3:27 y 28. Dice así. ¿Dónde pues está la... A ver, le voy a leer desde el 26. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, la justicia de Dios. O sea, con el propósito de manifestar la justicia de Dios, a fin de que Él sea el justo, el Señor Jesús, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley de las obras, hermanos, es obedece estos mandamientos y te salvas. La ley de la fe, ¿qué significa? Que el Señor Jesucristo lo hizo por todo por nosotros y solo tenemos que guardarnos y guardarnos y guardarnos, todo lo que se pueda. Vamos a dejar pendiente más explicación sobre ese punto. Porque si Él venció, nosotros vencemos. Se oye así como que entonces no nos perdemos. Así se oye, como que entonces no nos perdemos. Un ejemplo. No me acuerdo si lo dije aquí o dónde lo dije, por ahí lo dije, pero no me acuerdo dónde. Hermano, tú traes un ejército de 20,000, yo traigo un ejército de 20,000 también, y peleamos, pero en tu ejército traes gente cobarde, gente miedosa, gente que no quería la guerra, pero se lo llevaron. En tu ejército traes gente que tiene miedo a morir, que lo lastimen, que lo hieran, y peleas en tu guerra y ganas. También ganaron los miedosos, también ganaron los que no le echaron tantas ganas. ¿Cómo está eso? Sí, hermanos, ganan todos. Fíjense, yo pongo este ejemplo porque así es en este caso. La escritura dice que los cobardes no van a entrar al reino de Dios en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces una cosa, de hecho hasta en la ley, hermano, hasta en la ley, ¿qué le dijo Dios a Gedeón? Regresa a todos los cobardes, los pusilánimes, los miedosos, los que se acaban de casar, también regrésalos. Entonces desde la ley vienen los cobardes, que esos no se van a salvar. Entonces si un rey ¿ganan hasta los cobardes? No, esos son señalados, cobardes, desertores. ¿O no los señalan, hermano, en una guerra? Los que se echan para atrás, los desertores. Desertores en un ejército literal, apóstatas en un ejército espiritual. Es lo mismo, nomás que en iglesia y en lo secular, ¿verdad? Entonces, sí tenemos miedo, porque tenemos miedo. Tener miedo lo que significa ser cobarde. Es natural el miedo, hermanos. ¿Quién no siente miedo? El que no sienta miedo en una cosa la va a sentir en otra, pero siente miedo. Y eso no es ser cobarde. Entonces, mismo Señor Jesucristo no se estaba echando para atrás. 3 veces, hermanos, cada oración de 1 hora. 3 veces dijo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. 3 veces, 3 horas. ¿Qué estaba pasando? Que el Señor Jesús no quería tomar la copa de la muerte, porque la copa ahí representa el bautismo de muerte. 7 bautismos los tenemos pendientes, ¿verdad? Hermano, entonces llegó un momento en donde él como humano se debilitó. Llegó un momento en que uno como humano igual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la carne es débil. Ser débil no significa cobarde. Cobarde es echarse para atrás, correr. Entonces un apóstata es un cobarde porque se echó para atrás, corrió, en vez de ir para adelante. La naturaleza nos enseña, hermanos, que nadie corre para atrás.
El que corre, corre para adelante. Sin embargo, el apóstata, ¿qué hace? Corre para atrás. Desciende. Qué feo está eso. Es contra naturaleza. Hermanos, déjenme terminar aquí ya entonces. Romanos 3, 27 y 28. Estamos en el 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es decir, sin ritos, sin ceremonias, sin, hermanos, sin esparcimiento de sangre, ni de vino, ni de sal, ni de nada que tenga que ver con ritos conforme al sacerdocio de Leví. Se quitó ese y viene la ley espiritual. Todo es espiritual. La sal es espiritual, el vino es espiritual, la sangre es espiritual, todo es espiritual. Conforme al nuevo sistema del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y al orden de Melquisedec. Hasta ahí le vamos a dejar por esta ocasión. Vamos a continuar todavía la otra semana, hermanos. La otra semana no, el viernes, el lunes. Primero Dios, si no hay un cambio. Si no hay un cambio, yo les digo el cambio. El cambio significa una salida fuera. ¿Cómo una salida buena? Fuera de la ciudad. Ya salí fuera de la ciudad, pues, me detengo y no me gusta. No me gusta detenerme, pero pues a veces no es porque me guste o no me gusta, se requiere. Hermanos, que bueno, Dios les bendiga a todos. Si tienen preguntas en la próxima reunión, por favor, háganlas. No se queden con dudas, no se queden con preguntas. No pretendo saberlo todo, porque no lo sé todo. Y si alguno dice saberlo todo, no sabe nada como debe saberlo, y el tal está envanecido del ira acerca de cosas que no entiende. Así de que no pretendo saberlo todo, pero si lo sé, les doy la respuesta. Y si no lo sé, entonces les diré, no lo sé. Jehová nuestro Dios les bendiga. Todos pueden encontrar estos mensajes en Facebook, en YouTube. Me están diciendo que no encuentran mensajes en YouTube más que uno. Hermanos, pero otra vez, ¿cómo está, hermano? Ay, tú explícaseles, porque a lo mejor yo no explico bien. Para que sí encuentren los mensajes en YouTube también. Es que nada más buscas la página, alza tu voz como trompeta. Entonces viene en la portada ¿cómo se llama el rollito? Un rollo, sí, un pergamino. El pergamino. Entonces buscas ahí, igual nada más busca un video.